Comenzamos esta noche con una historia que está enviando ondas de choque a través de Europa y mucho más allá. Una historia que se está desarrollando aún en tiempo real a través de la capital rusa. Moscú ha sido sumergida en la oscuridad después de lo que los funcionarios están llamando el ataque coordinado más poderoso en suelo ruso desde el comienzo de este conflicto hace casi 3 años. Misiles de crucero y enjambres de drones de combate no tripulados desgarraron la infraestructura crítica de la ciudad, ignicionando incendios masivos que no se habían visto en décadas y paralizando completamente su red eléctrica. Distritos enteros han quedado sin electricidad de ninguna clase. El horizonte de Moscú, una vez un símbolo de control y estabilidad proyectado al mundo entero, se ha convertido en una silueta de caos y fuego ardiente. Esta noche, la capital rusa está de pie en el epicentro de un momento histórico y profundamente inquietante. Uno que casi con certeza remodelará no solo la narrativa interna de Rusia, sino también el balance geopolítico más amplio del poder global. En cuestión de minutos, una ciudad que durante mucho tiempo fue considerada intocable, fue golpeada con precisión quirúrgica, propósito deliberado e incongruible simbolismo. Los llamados misiles Flamengo, armas tácticas de largo alcance que muy pocos esperaban ver desplegadas de esta manera, fueron lanzados en ondas cuidadosamente cronometradas, sincronizadas, con enjambres de drones que los analistas ya están describiendo como el asalto más sofisticado en suelo ruso en décadas. Pero las ondas de choque de esta noche no son solo físicas en su naturaleza, son psicológicas, políticas y profundamente estratégicas en sus implicaciones. Una metrópolis de casi 13 millones de personas ha sido arrojada al caos absoluto. Las explosiones resonaron a través del cielo nocturno, iluminando el horizonte con un brillo de fuego no visto desde los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial hace 80 años. Los testigos presenciales describieron los primeros momentos como algo surrealista y casi onírico. Comenzó con un silencio inquietante seguido por un trueno profundo y rodante que barrió el horizonte de la ciudad. Luego vinieron los destellos cegadores, apagones en cascada y el colapso súbito de redes eléctricas en distritos completos. El zumbido familiar de las luces de neón de Moscú desapareció. Las luces callejeras se oscurecieron completamente. El metro, la arteria vital de la ciudad que transporta a millones diariamente, llegó a una parada total. Las estaciones fueron sumidas en la negrura completa. Las redes móviles se tambalearon de manera errática. Y en ese instante millones sintieron un sentido inquietante de aislamiento total. Por primera vez en generaciones, Moscú, un corazón del poder ruso, se encontró expuesta. Su armadura de invulnerabilidad se hizo añicos en minutos. Esto no era simplemente una maniobra militar convencional. Era una declaración, un golpe calculado contra el mito de la seguridad rusa que el Kremlin ha cultivado religiosamente durante décadas de dominación. Dentro del Ministerio de Defensa, los funcionarios se apresuraron a emitir declaraciones, afirmando que la mayoría de los drones entrantes habían sido interceptados exitosamente. Sin embargo, con al menos 7 zonas de impacto confirmadas a través de la capital, esa afirmación se desenredó rápidamente ante la evidencia incontrovertible. La sofisticación del ataque, la precisión del tiempo, la coordinación táctica, todo apuntaba a algo mucho más allá de un ataque rogue aislado. Los misiles Flamengo, creídos poseer capacidades avanzadas de evasión de radar que desafían los sistemas defensivos convencionales, llegaron en ondas sincronizadas perfectamente. Los drones actuaron como señuelos, forzando a las defensas aéreas a agotar municiones solo para que los misiles golpearan infraestructura clave. Momentos después, fue una coreografía táctica sin precedentes en nada que Rusia haya enfrentado en esta guerra prolongada, y quizás el desafío más directo aún a su mito de invulnerabilidad eterna. Más allá de la precisión militar, yace una historia que corta mucho más profundo hacia el núcleo del poder ruso, una historia de percepción, poder y el colapso súbito de confianza en la autoridad establecida. Durante años, la autoridad doméstica de Vladimir Putin ha descansado sobre una premisa única e inquebrantable que Rusia,
y especialmente su capital, es impenetrable. Esta noche, esa ilusión yace en ruinas totales. El corazón mismo de la gobernanza, riqueza e influencia de Rusia ha sido penetrado de manera humillante. Los golpes no solo impactaron objetivos físicos tangibles, sino la base psicológica misma del poder ruso. En el espacio de unos pocos minutos, el mito de la fuerza intocable de Moscú se desintegró ante los ojos atónitos del mundo entero. Dentro del Kremlin, los centros de comando entraron en bloqueo inmediato. La televisión estatal, usualmente una máquina de control inquebrantable, tuvo dificultades para mantener su tono de desafío obligado. Incluso a través de los filtros de la propaganda oficial, la vacilación era visible. Había un parpadeo de incertidumbre en los rostros de los presentadores entrenados para nunca pestañear o mostrar debilidad. Los ojos decían lo que las palabras no podían confesar. Las agencias de inteligencia, tanto en Rusia como en el extranjero, están ahora diseccionando cada segundo del evento con precisión científica. La coordinación, la velocidad, la precisión, todo sugiere que esto no fue un acto aleatorio de agresión o sabotaje. Fue una campaña organizada, meticulosamente planeada con precisión militar. Ya sea que los perpetradores fueron externos o internos permanece profundamente incierto, pero un hecho es indeniable y está grabado en la mente de cada analista. Alguien logró golpear a Moscú con herramientas capaces de evadir algunos de los sistemas de defensa aérea más avanzados en la Tierra. Es sin cuestión una humillación militar de proporciones históricas y un mensaje geopolítico a cada gran potencia que ninguna ciudad, no importa cuán fortificada, está más allá del alcance. La tragedia humana está ahora comenzando a emerger de las sombras. Las sirenas de emergencia han estado aullando durante horas a través de la capital. Los hospitales reportan docenas de víctimas, muchas de los escombros e incendios desencadenados por los estallidos iniciales. Los vídeos publicados por civiles muestran a personas acurrucadas en refugios subterráneos, sus rostros débilmente iluminados por el brillo de los teléfonos celulares. El miedo, dicen los testigos, es palpable y casi sofocante. El tipo de miedo que no se desvanece con el amanecer. Para muchos rusos más jóvenes, esta es la primera vez que experimentan la guerra en su propia capital. Un cambio de roles impactante para una nación que durante mucho tiempo ha proyectado poder hacia afuera de manera agresiva. Y ese cambio de agresor a objetivo lleva un peso emocional que podría redefinir la psique rusa durante años venideros. Conforme la noche se profundiza, las imágenes que emergen de Moscú son inquietantes y perturbadoras. Las columnas de humo se elevan sobre el río Moscú de manera fantasmal. Las llamas bailan contra el cristal de torres de gran altura. Los vehículos de emergencia serpentean a través de calles llenas de escombros, sus sirenas haciendo eco a través del silencio envolvente. Y sin embargo, en medio del caos, una cosa es sorprendente e inquietante. El silencio desde la cúpula del poder. Vladimir Putin no ha aparecido públicamente aún. Su ausencia es en sí misma una declaración poderosa. Un vacío que habla volúmenes en una nación donde su presencia siempre ha sido sinónima de control absoluto e inquebrantable. Para el Kremlin, esto es más que un fracaso táctico convencional. Es uno simbólico de proporciones catastróficas. La maquinaria de la autoridad rusa construida sobre la promesa de fuerza, estabilidad y orden a tambaleo ante su propio pueblo. Y conforme Moscú arde, el mundo observa a una superpotencia tropezar dentro de un nuevo e incierto capítulo de su historia. Esta noche, conforme el humo aún se eleva del horizonte de Moscú, los analistas globales están haciendo una pregunta crítica. ¿Cuál era el mensaje detrás de este golpe? Porque no nos engañemos, esto no fue destrucción aleatoria o caótica. Esto fue teatro, estrategia, comunicación a través del fuego y la explosión. Cada objetivo golpeado esta noche llevaba significado profundo. Las subestaciones de energía, los centros de relé de datos, los centros de transporte, no fueron elegidos solo por su valor militar convencional. Fueron elegidos deliberadamente por su simbolismo.
Cada explosión fue diseñada para transmitir un mensaje, uno que habla directamente a la estructura de poder del Kremlin y por extensión al mundo entero. Ustedes no son intocables. Durante décadas, Moscú ha sido tanto fortaleza como megáfono, el asiento desde el cual Rusia ha proyectado su dominación sobre antiguos estados soviéticos y más allá. Pero esta noche la fortaleza fue perforada, el megáfono se rajó, y esa ruptura hará eco mucho más allá de los límites de la ciudad. Lo que es particularmente inquietante, según múltiples funcionarios de inteligencia occidental, es la precisión del tiempo del ataque. Los golpes coincidieron exactamente con una reunión importante a puerta cerrada dentro del Kremlin, una aparentemente asistida por varios de los principales asesores de seguridad de Putin. No está claro si ese tiempo fue coincidencia o deliberado, pero si fue deliberado, sugiere acceso a inteligencia extraordinariamente detallada de operaciones internas. En Washington, el Pentágono no ha emitido ninguna declaración oficial, pública. En Kiev, los funcionarios ucranianos, mientras se rehúsan a asumir responsabilidad directa, han publicado mensajes crípticos en línea, llamando a los eventos un espejo de la justicia histórica. Pero los expertos están advirtiendo contra asumir que esta fue una operación puramente ucraniana en naturaleza. La tecnología, la sincronización, la coordinación simultánea de drones y misiles, estos elementos apuntan a algo mucho más complejo y coordinado que una operación de un único actor. Algunos analistas de inteligencia están flotando la posibilidad de un esfuerzo de coalición, quizás apoyado encubiertamente por inteligencia occidental, o incluso actores no estatales con capacidades avanzadas de cibernética y drones. Otros creen que esto podría ser una fractura dentro de Rusia misma, un trabajo interno orquestado por facciones descontentas con la trayectoria de la guerra y buscando desestabilizar a Putin desde adentro. Cualquiera de estos escenarios lleva implicaciones monumentales para el futuro del orden global. Si esto fue un golpe externo, marca la escalada más atrevida de la guerra hasta la fecha. Si fue interno, una rebelión desde dentro del establishment de seguridad rusa, señala el comienzo de algo mucho más explosivo, un desmoronamiento potencial del poder desde adentro hacia afuera. Mientras tanto, los rusos ordinarios están atrapados en medio, aturdidos, asustados y buscando respuestas desesperadamente. Muchos han tomado a las redes sociales publicando videos de la devastación a pesar de nuevas directivas gubernamentales advirtiendo contra la difusión del pánico. En un país donde la información es controlada estrictamente, ese tipo de desafío es extraordinario y sin precedentes. Sugiere un cambio tranquilo pero creciente, una población ya no dispuesta a aceptar la narrativa oficial al pie de la letra. Y así esta noche, Moscú se alza como símbolo y campo de batalla simultáneamente, una ciudad iluminada no por celebración, sino por los bordes ardientes del imperio en crisis. Es ahora luto en Moscú, los incendios aún están ardiendo, y sin embargo, el silencio del Kremlin permanece absoluto y ensordecedor. Vladimir Putin no ha aparecido en público en más de 24 horas. Sin dirección televisada, sin sesión informativa oficial, solo una breve declaración cuidadosamente redactada del Ministerio de Defensa afirmando que la situación está bajo control. Pero nada sobre esta situación se ve controlado o manejado. Las imágenes de satélite de la noche anterior revelan lo que los medios de comunicación controlados por el Estado ruso se rehusarán a mostrar. Múltiples cráteres de impacto a través de la ciudad, daño severo a la infraestructura energética crítica, y al menos un golpe directo a una instalación de logística militar al sureste del Kremlin mismo. En la ausencia de liderazgo visible, los rumores se están propagando como fuego descontrolado a través de toda la Pushento Capital. Reportes no verificados afirman que oficiales militares superiores han sido trasladados a sitios de comando subterráneos seguros fuera de Moscú. Otros sugieren que miembros de la Guardia Presidencial han sido colocados en alerta elevada, una frase que en Rusia usualmente señala miedo de disturbios internos. Esta mañana, el estado de ánimo a través de la capital es tenso, desorientado y frágil. Las líneas se han formado fuera de los cajeros automáticos.
Las estaciones de gasolina se están quedando sin combustible. Los supermercados han sido ordenados a permanecer abiertos con propósitos de moral, pero las entregas son esporádicas. Es el tipo de columna nerviosa que viene no de tranquilidad, sino de agotamiento. La pausa colectiva antes de que una población comience a darse cuenta de que algo fundamental ha cambiado irrevocablemente. A través de Europa, los gobiernos están llevando a cabo sesiones informativas de seguridad de emergencia en Berlín y París. Londres. Los jefes de inteligencia están analizando minuciosamente feeds de satélites e interceptaciones de comunicaciones, intentando evaluar si esto es el preludio a algo más grande y más explosivo. Y en Washington, el equipo de seguridad nacional del presidente se ha reunido en la sala de situaciones. Oficialmente, Estados Unidos mantiene que no tuvo participación en el golpe de ninguna manera. Extraoficialmente, los funcionarios de la Casa Blanca están describiendo privadamente lo que sucedió como la brecha militar más significativa del territorio ruso desde 1941. Eso no es hipérbole o exageración. Esta es la primera vez en historia moderna que la patria rusa, no una región fronteriza, no una zona contestada, sino el corazón político del país, ha sido golpeado con tal fuerza coordinada y sofisticación, y para el Kremlin, las implicaciones son vertiginosas y transformadoras. Putin ha pasado 2 décadas retratándose a sí mismo como el Mei, garante de la estabilidad, el hombre que reconstruyó el orgullo de Rusia después del caos de los años 90. Pero la estabilidad construida sobre el miedo puede desvanecerse de la noche a la mañana cuando el miedo cambia de dirección y objetivo. Durante años, a los rusos se les enseñó a temer a Occidente, a temer la desobediencia, a temer el colapso social. Ahora por primera vez están comenzando a temer a su propio líder, su debilidad, su incapacidad de protegerlos de las amenazas. Dentro del ecosistema mediático controlado por el Estado ruso, la narrativa se está cambiando ya. Los presentadores hablan en lenguaje cuidadosamente codificado. Sabotaje terrorista, provocación extranjera, disrupción temporal. Pero sus ojos cuentan otra historia completamente diferente. Incluso, a través del guión, hay un temblor, una conciencia de que esta vez la ilusión no puede ser completamente reparada y reconstruida. Y conforme el mundo observa, la pregunta crece más fuerte hora tras hora. ¿Dónde está Vladimir Putin? ¿Por qué no ha hablado? Y quizás más importante aún, ¿quién, si es que alguien, está aún en control de la situación? Esta noche, las ondas de choque de la devastación de Moscú están reverberando mucho más allá de las fronteras rusas. En cada capital importante, desde Washington hasta Pekín, el golpe está siendo estudiado, diseccionado y debatido, no solo por lo que significa militarmente, sino por lo que revela sobre la nueva forma del poder global. La respuesta inicial de los gobiernos occidentales ha sido cautelosa, deliberadamente así. Nadie quiere ser visto celebrando un evento que podría desencadenar escalada impredecible, pero detrás de puertas cerradas, el tono es muy diferente. En Bruselas, los funcionarios de la OTAN aparentemente pasaron las primeras horas de la mañana en sesión continua e ininterrumpida. Un diplomático superior describió el estado de ánimo como conmocionado pero fascinado de manera sombría. Porque si Moscú, una ciudad una vez creída ser una de las más defendidas en la tierra, puede ser golpeada con este tipo de precisión, entonces el concepto completo de disuasión está siendo reescrito en tiempo real. En Pekín, la reacción ha sido notablemente silenciosa. China ha hecho un llamado a la estabilidad y la contención, pero los analistas señalan que el tono de Pekín lleva una satisfacción sutil y casi imperceptible. Una Rusia debilitada y distraída sirve a los intereses estratégicos de China, permitiéndole consolidar influencia en Asia Central y negociar futuros acuerdos energéticos desde una posición de fortaleza relativa. En Europa, la retórica política se está endureciendo notablemente. Los líderes que una vez instaron al diálogo con Moscú ahora están cuestionando públicamente si Putin aún comanda su propio gobierno efectivamente. El presidente francés dijo esta mañana, citando textualmente,
Estamos presenciando la fractura interna de un nuevo régimen construido sobre el miedo. Pero quizás las reacciones más consecuentes no provienen de los políticos, sino de los mercados globales. El rublo ruso se ha desplomado durante la noche. Los precios energéticos se están disparando. El oro está subiendo y a través de los pisos de negociación del mundo, una pregunta única flota en el aire. ¿Es el Estado ruso aún estable y seguro? Porque la verdad es que nadie lo sabe. No aún. Mientras tanto, el costo humanitario dentro de Rusia está comenzando a crecer de manera exponencial. Los servicios de emergencia reportan más de 100 bajas confirmadas, aunque ese número casi con certeza está subestimado drásticamente. Los hospitales a través de la capital operan con generadores de respaldo. Los aeropuertos permanecen cerrados y decenas de miles de residentes están huyendo de Moscú en auto, congestionando carreteras que se extienden por millas hacia el campo. Dentro de esos vehículos están personas que hace apenas 24 horas creían que su ciudad era intocable. Personas ahora dándose cuenta de que la guerra que vieron desde la distancia ha llegado a su puerta. Y sin embargo, en medio del pánico también hay susurros cautelosos, medio dichos de algo más. Algunos rusos están llamando a esto el despertar. El momento en que años de control estatal y propaganda finalmente se encontraron con la realidad de la impotencia. Es demasiado pronto para decir si ese sentimiento crecerá hacia desafío o si el miedo se reafirmará a sí mismo. Pero una cosa es innegable. Algo se ha roto dentro de la psique rusa. Un muro de silencio que se mantuvo durante décadas se ha rajado de manera profunda y a través de esa grieta el mundo está observando con una intensidad casi sofocante. Conforme el amanecer quiebra sobre Moscú, es aún medianoche en Washington, y dentro del ala oeste las luces no se han apagado ni una sola vez. Las fuentes le dicen a NBC News que el equipo de seguridad nacional del presidente ha estado en sesión continua desde las primeras explosiones iluminando el horizonte de Moscú, inteligencia, comunicaciones, interceptaciones, imágenes orbitales, todo está siendo vertido en la sala de situaciones línea por línea metódicamente. Oficialmente, la Casa Blanca continúa insistiendo que Estados Unidos no tuvo rol operacional en el golpe. Extraoficialmente, los funcionarios superiores admiten que lo que sucedió esta noche redefinirá la postura estratégica estadounidense durante la próxima década o más. Un ayudante de defensa superior, hablando bajo anonimato, lo expresó sin rodeos. Si Moscú puede ser golpeada de esa manera, entonces cada suposición sobre control de escalada es ahora obsoleta. Dentro del Pentágono, los generales están recalculando riesgos de manera frenética. Los modelos de defensa aérea, la teoría de disuasión, incluso la arquitectura de la defensa de misiles estadounidense, todo está siendo reexaminado. Tranquilamente, porque la lección de esta noche es terriblemente simple. La tecnología ha superado la política y los marcos diplomáticos establecidos. Los miembros del Congreso están demandando sesiones informativas extensas. La oposición está advirtiendo que América podría ser arrastrada hacia una confrontación incontrolable. Si Rusia elige represalias sin prueba de participación estadounidense, los comités de inteligencia ya están presionando por evidencia. ¿Quién realmente llevó a cabo el golpe? ¿Cómo penetraron las defensas rusas? ¿Y qué sucede si Moscú culpa a Washington independientemente? Hasta ahora la línea de la administración es clara pero frágil. Condenar la violencia, negar participación, hacer un llamado a la desescalada. Pero detrás de las escenas, el cálculo es más oscuro. Privadamente, los funcionarios reconocen que el ataque ha asestado un golpe psicológico al Kremlin, más devastador que cualquier pérdida de campo de batalla convencional. Y con eso viene el peligro genuino, porque cuando un Estado armado con armas nucleares se siente acorralado, cuando su liderazgo enfrenta humillación ante su propio pueblo, el rango de reacciones posibles se amplía de maneras impredecibles y aterradoras. Esta noche, los satélites de alerta temprana estadounidenses están en alerta elevada. El comando estratégico ha aumentado tranquilamente la vigilancia de los campos de misiles rusos, y las redes de defensa aérea de la OTAN, desde Polonia hasta Noruega,
Están operando bajo lo que una fuente describió como vigilancia elevada. En público hay calma ostentosa, en privado hay miedo palpable. Un reconocimiento de que un solo paso en falso, una única lectura incorrecta de señales podría encender algo mucho más grande de lo que cualquiera tiene intención. Se espera que el presidente se dirija a la nación dentro de las próximas 24 horas. El discurso, dicen los ayudantes, aún está siendo redactado, un equilibrio cuidadoso entre tranquilidad y realismo. Pero que no haya duda, Washington entiende que el mundo ha cruzado un umbral esta noche. Las reglas no dichas que mantuvieron a las grandes potencias separadas durante generaciones han sido roto y ahora todos están intentando entender qué las reemplaza. Ha pasado más de 24 horas desde los golpes y aún ninguna palabra de Vladimir Putin. Sin aparición, sin dirección, ni siquiera una declaración pregrabada de ninguna clase. Para un líder cuyo poder depende enteramente de la proyección de control, este silencio se ha vuelto ensordecedor. Esta noche, múltiples fuentes de inteligencia, tanto occidentales como rusas, reportan que Putin se ha retirado a una instalación de comando seguro fuera de Moscú, conocida coloquialmente como Sitio -53, un búnker de la era de la Guerra Fría construido para resistir ataques nucleares. Su ubicación siempre ha estado envuelta en secreto, pero las imágenes de Ukras satélite muestran movimiento militar inusual en la región desde las primeras horas del asalto. Si se confirma, marcaría una de las ausencias más largas del presidente ruso de la vista pública durante una crisis nacional. Los medios estatales continúan transmitiendo metraje de archivo, imágenes de Putin reuniéndose con generales, saludando trabajadores de fábricas, estrechando manos en habitaciones bien iluminadas, pero los analistas ya han notado pequeñas inconsistencias. Trajes diferentes, relojes diferentes, incluso insignias desactualizadas en su detalle de seguridad. La ilusión se está agrietando. Y con cada hora que pasa, la maquinaria interna del Kremlin aparece cada vez más fracturada. Hay reportes de desacuerdos entre funcionarios superiores sobre cómo responder. Algunos instando represalias inmediatas, otros advirtiendo que cualquier escalada podría desencadenar desestabilización total. El jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, se dice que está supervisando coordinación de emergencia en la ausencia de Putin. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ha ordenado una movilización parcial de unidades estratégicas, aunque no hay signos aún de alertas nucleares. Pero quizás el desarrollo más revelador esta noche no es militar en absoluto, es político. Las comunicaciones filtradas sugieren que varios gobernadores regionales han rechazado tranquilamente órdenes de imponer ley marcial, citando temores de disturbios. Ese nivel de desafío, incluso susurrado, es sin precedentes en la Rusia moderna. Por primera vez estamos viendo grietas en la cadena vertical de lealtad que ha definido el gobierno de Putin durante más de 2 décadas. A través de Moscú, el miedo se está girando hacia adentro. Los ciudadanos no solo tienen miedo de otro ataque de misiles, tienen miedo de qué su propio gobierno podría hacer a continuación. Los puestos de control se están multiplicando alrededor de la ciudad. Las comunicaciones están siendo limitadas. La disidencia está siendo monitoreada con nueva intensidad. Y sin embargo, en las sombras de esa represión, algo inesperado está sucediendo. Actos tranquilos de desafío. Vigilias a la luz de las velas, mensajes escritos con tiza en el pavimento, una sola línea apareciendo una y otra vez en feeds de redes sociales. Una y otra vez, estamos despiertos ahora. Es una frase que lleva más poder del que parece. Durante años los rusos han vivido bajo la arquitectura del silencio, donde el miedo de hablar fue una especie de reflejo nacional. Pero cuando el silencio falla en protegerte, algo cambia irrevocablemente. Esta noche, incluso conforme el Kremlin intenta reafirmar el control, ese silencio se está deslizando. Y si Putin verdaderamente está en el búnker, entonces la pregunta que acecha a Rusia y al mundo no es solo dónde está, sino qué viene después cuando reemerge. Porque cuando un gobernante desaparece en la oscuridad, la historia raramente espera cortésmente su retorno.
Es ahora la segunda noche desde el ataque y el mundo se siente diferente. El humo sobre Moscú está comenzando a adelgazar, pero el shock no. Algo irreversible ha sucedido. No solo en Rusia, sino en el orden global mismo. Durante años hemos vivido bajo la suposición de que el poder era estable, que el mapa de influencia dibujado después de la Guerra Fría se mantendría indefinidamente. Pero esta noche ese mapa se está desvaneciendo. Las líneas que una vez se sintieron permanentes entre guerra y paz, control y caos, verdad y propaganda, se han desvanecido en algo irreconocible. Desde Bruselas hasta Washington, Pekín hasta Brasilia, los líderes mundiales se están moviendo cuidadosamente, incluso nerviosamente. Todos sienten que este es el gozne, el punto de inflexión, cuando la lógica antigua de la disuasión cedió ante una nueva era impredecible. Y en el centro de ese cambio se alza una imagen única y sorprendente: Moscú ardiendo en silencio. Para el Kremlin, las pérdidas militares pueden ser reparadas, la infraestructura puede ser reconstruida, pero lo que no puede ser restaurado es la ilusión, la creencia de que Rusia o cualquier gran potencia puede permanecer aislada de las consecuencias de su propia agresión. El impacto psicológico de este momento es global. Los autócratas en todas partes están observando, algunos con miedo, algunos con fascinación, dándose cuenta de que la armadura de invulnerabilidad que usan podría ser mucho más delgada de lo que creyeron. Y las democracias también están confrontando preguntas incómodas. ¿Qué significa la disuasión en una era cuando la tecnología hace que cada capital sea vulnerable? A partir de esta noche, el mundo se alza en el borde de dos futuros posibles. En uno, el miedo se endurece. Las grandes potencias se retiran detrás de sus arsenales, sus cortafuegos, sus ideologías, preparándose para el próximo golpe. En el otro, el miedo se convierte en claridad. El reconocimiento de que las reglas han cambiado y que la supervivencia en este nuevo mundo dependerá no de la dominación, sino de la contención y el equilibrio. Los próximos días dirán qué camino elegimos colectivamente. Una cosa ya es clara: la historia se ha desplazado, no con una declaración, no con un tratado, sino con el sonido de explosiones sobre una ciudad que una vez pareció intocable. Esta noche, las luces en Moscú parpadean débilmente de vuelta a la vida, calle a calle, cuadra a cuadra, pero apenas observando alrededor del mundo. La verdadera oscuridad no está en el cielo, está en lo que acabamos de presenciar. El fin de la certeza, el comienzo de algo nuevo y el conocimiento incómodo de que ninguna capital, ni siquiera la nuestra, es jamás verdaderamente segura.